Hola, buenas noches compañeras y compañeros. Mi nombre es Grecia Cabañas Chigil, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo Aspectos Culturales y Psicosociales del Mexicano. El reto es el número 5, titulado Desarrollo Económico y Empresarial en México. Clase media en México. Por años en México ha existido el debate para determinar si es o no un país de clase media, debido al tamaño y diversificación de su economía, así como la modernización de los patrones de consumo asociados. La clase media no solo se define por el ingreso recibido al interior del hogar, sino que también considera su distribución para satisfacer bienes y servicios. Según INEGI, muestran que en 42.4% de los hogares en donde vive 39.2% de la población total del país son de clase media. Por su parte, 2.5% de los hogares son de clase alta viviendo en ellos. 1.7% de la población del país, mientras que en el otro lado del espectro social se tiene al 55.1% de los hogares donde se desarrolla su vida, 59.1% de la población mexicana. Como menciona EDT, el aparente crecimiento de la clase media en México, mostrado por las estadísticas oficiales, se enfrenta a una realidad mucho más compleja, en la que millones de hogares perciben ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, mientras existe una presión impositiva desproporcionada sobre los sectores con menores ingresos al tiempo que los grandes empresarios gozan de privilegios fiscales otorgados por el gobierno. En los últimos 7 años, la clase media mexicana ha experimentado un retroceso económico debido al incremento permanente del costo de vida, la pérdida de empleos formales y una política fiscal que ha reducido sus ingresos sin traducirse en servicios públicos más eficientes y accesibles. La clase media en México vive una crisis de estancamiento y asfixia económica. Aunque se reportan incrementos al salario mínimo, la inflación real y el encarecimiento de la canasta básica pulverizan el poder administrativo, provocando que los ingresos sean menores. Ante la saturación y mala calidad de la salud educacional pública, las familias se ven obligadas a pagar por servicios privados. Por ejemplo, el 54% acudían a médicos particulares. Al mismo tiempo, soportan una estricta presión fiscal donde su salario no se llega a pagar ni un 35%. Sector empresarial en México. El sector empresarial tiene un papel fundamental ya que desempeña la conformación y el sostenimiento de la clase media en México, principalmente a través de la generación del empleo y la provisión de ingresos de las empresas constituyen a una de las principales fuentes de trabajo formal, lo que incluye directamente en el acceso a la seguridad social en la estabilidad económica. Según Núñez, México ha sufrido décadas de bajo crecimiento, pérdida de poder adquisitivo y aumento de la pobreza. El 95% de las empresas del país son microescala, las medianas y grandes empresas son casi inexistentes. El pueblo no crece en puestos formales o de calidad, sino en microesquemas de autoempleo y subsistencia. El comercio, los servicios y la manufactura se observa una clara caída en la productividad y salarios cada vez más bajos e informales. La falta de empresas sólidas que generan empleos de calidad ha empujado a la población a hacer micronegocios precarios, impidiendo la estabilidad económica y la movilidad de las fuerzas laborales. De Sinaloa menciona que en 2022 al 2024 el problema más importante fue el crimen, le siguió la falta de Estado de Derecho, la corrupción y de forma creciente la falta de infraestructura. En resumen, las expectativas de las empresas es que la economía mexicana tiene problemas de crecimiento, aunque esto no es lo que más se preocupa. Lo que realmente los tienen en la mira es la falta de gobernanza en nuestro país, la falta de competencia, el crimen, el Estado de Derecho y la infraestructura inadecuada de forma creciente. Aportes académicos clase media en México. Basada en el documento de investigación del INEGI, los principales aportes teóricos al estudio de la clase media se resumen en los siguientes puntos. Se supera la definición puramente económica basada solo en el ingreso. Aportan una perspectiva sociológica que utiliza variables cualitativas y de
gasto como la educación, la cultura, la recreación y tarjetas de crédito para reflejar un mejor estilo de vida. No se parte de una noción normativa de umbrales de ingresos preestablecidos. Las fronteras de las clases medias se descubren, identifican a partir de las rupturas cualitativas que emergen del propio análisis estadístico. Se aporta la precisión teórica de que la clase baja no es sinónimo de pobreza. La pobreza es una condición vulnerable y fluctuante ante una crisis económica, mientras que la clase baja es un segmento más estable con mayor cercanía a redes de solidaridad o protección social. Conceptualmente, los límites de la clase media se definen mediante variables cualitativas, como las claves de jefes de hogar, con educación media superior o superior, ocupaciones no manuales o directivas en el sector formal y el acceso a una vivienda propia con escrituras. Según Abundis Luna y León Robles 2022, señala que la verdadera clase media se define teóricamente por la nula vulnerabilidad, es decir, por tener la certeza económica de no caer en la pobreza ante una crisis. Se le teoriza una preferencia intrínseca por la estabilidad política, social y económica y un mayor apoyo al sistema democrático en comparación con los sectores más pobres. Teóricamente, la clase media opera más como una identidad política o autoafiliación deslindada de la realidad material, lo que explica por qué la mayoría se autoidentifica aunque sus ingresos reflejan pobreza o carencias objetivas. Aportes académicos, influencias en el sector empresarial en México. La capacidad de entornos de las MyPymes, como menciona Jesús Valdivia Rivera y Manuel Hernández Cárdenas, que la capacidad empresarial no se ve como algo abstracto, sino como rutinas específicas y actividades del día a día que al combinarse de forma sinérgica optimizan los recursos de la empresa. El gran aporte conceptual es que se desglosa la gestión de una empresa en 6 dimensiones medibles: laboral, comercial, financiera, tecnológica, productiva y logística. Si una empresa permite ver exactamente en qué dimensión está el problema, ellos explican que el crecimiento económico de una empresa en México no solamente es ganar dinero, se divide en dos puntos importantes: la capacidad de mover un inventario y atraer clientes, solvencia y dinero acumulado para resistir. Algunas MyPymes sobreviven y otras no en México. El éxito no es suerte, depende de un conocimiento sólido y de las habilidades del administrador para ejecutar ese conocimiento desde el interior de la organización. Las empresas mexicanas no operan en una burbuja. Esta teoría explica cómo factores externos incontrolables como la inflación, las políticas del gobierno o crisis de salud como lo fue el COVID-19 impactan directamente la operación y las capacidades internas y actúan como un protector o un escudo. Si el personal y los directivos no tienen la capacidad de asimilar los nuevos conocimientos, la empresa no puede transformar sus procesos y adaptarse al mercado. Las empresas influyen directamente en la calidad de vida de las personas mediante la generación del empleo formal, la seguridad social y la estabilidad económica. Cuando las prácticas empresariales favorecen empleos precarios o informales, se limita el bienestar social, se incrementa la vulnerabilidad de la clase media. Por el contrario, modelos empresariales orientados a la responsabilidad social y el trabajo digno contribuyen al fortalecimiento del desarrollo social y económico. Aunque los datos del INEGI indican que un porcentaje significativo de los hogares en México pertenecen a la clase media, 42.4%, la realidad es cualitativa, ya que enfrentan estas familias un estancamiento profundo. Se analizan los factores como la inflación real, el carecimiento de la canasta básica y la saturación de los servicios públicos, que obliga a pagar el 54% de los médicos particulares, pulverizan el poder adquisitivo. Esto demuestra que pertenecer a la clase media en México no es sinónimo de estabilidad, sino de una constante vulnerabilidad económica ante cualquier crisis. El sector empresarial juega un papel fundamental en el sostenimiento de la clase media. Sin embargo, se enfrenta
a un ecosistema sumamente debilitado, la prevalencia de microempresas, de autoempleo y de subsistencia y los obstáculos del entorno como el crimen, la falta de Estado de Derecho y la corrupción limitan la creación de empleos formales de calidad. La falta de vacantes sólidas con seguridad social empuja a la población hacia la precariedad laboral, lo que congela el ascenso social y debilita la estructura económica de este sector de la población. Para entender y rescatar a la clase media mexicana, los aportes académicos sugieren ir más allá de la medición del ingreso monetario e incorporar variables cualitativas como el nivel educativo, la cultura y el acceso real a derechos. Asimismo, dado que la supervivencia de las MAIPAIMES dependen críticamente de la capacidad de gestión interna y de su solvencia para resistir crisis, es urgente implementar políticas públicas y modelos de responsabilidad empresarial que fortalezcan ese sector. Solo a través de empresas estables se podrá garantizar el empleo digno y la resiliencia a lo largo de la clase media en el país. Por último, están las referencias bibliográficas que fueron implementadas para realizar este video. Agradezco a todos por quedarse a escuchar y que tengan buena noche.